Vamos a leer la Biblia en esta mañana. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 28. Vamos a compartir juntos en esta mañana el libro de Hechos, capítulo 28. Vamos a compartir juntos en esta mañana en el verso, capítulo 28, verso 23. Dice así. Vamos a compartir. Dice así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, y teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hasta ahí. Como hemos nosotros venido hablando, nuestra forma, nuestra estructura está hecha de cuerpo, alma y el espíritu. Y en esta última parte, en lo que es nuestro espíritu, nosotros, habiendo recibido la salvación, no solamente hemos sido renacidos, sino que también hemos recibido el Espíritu de Dios que está con nosotros. Esa es la manera en la que el Señor ahora nos ha establecido y también nos ha levantado, renovado. Nuestro ser, originalmente estando atado a la naturaleza humana, a la naturaleza corrompida, también el Señor ya solucionó. Y nuestra carne, que es como dice, cuerpo de pecado, dice la Biblia, también en la cruz el Señor le dio solución. Y nuestro ser, nuestra personalidad, que es nuestra alma, esa parte que es lo que nos hace tener conocimiento de nosotros mismos, también esa parte llega a ser un problema en nuestra vida de creencia. Pero también el Señor ya dio solución a ello. Y la solución que el Señor dio a ello fue negarnos. Por un lado, entonces, nosotros ya pudimos ver que en la obra de Cristo Él resolvió todo y nos dio toda la facultad para poder llevar la vida de creencia delante de Él. Entonces, primeramente, Él en la cruz ya nuestro ser lo ha crucificado. Por eso en la Biblia nos dice: consideraos muertos al pecado. Esa es una de las primeras verdades, aparte de haber entendido el perdón de los pecados, aparte de que nosotros hemos ya creído que Jesucristo limpió el pecado. Una segunda parte que nosotros también necesitamos entender es que en la cruz estamos crucificados. Ya Él nos hizo instrumentos de justicia para servirle. Por eso, ya Él nos permitió, en esa parte nos dio esa libertad para servirle. Pero aún queda nuestra personalidad, que tiene una apariencia de humanismo, de bondad, pero también no deja de ser algo humano, algo natural.
Y también por ese simple hecho, el Señor no lo quiere ocupar. Por eso, Él nos dice y nos insiste. La segunda o la tercera parte que uno debe saber y entender es negarse a sí mismo. Jesucristo muchas veces mencionó, tome su cruz. Si no toma su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo. Deje su pensamiento. Deje su idea. Porque lo que es nuestro ser, nuestra personalidad, que viene formada por el alma, tiene la tendencia de estar centrada en su propio ser. Por eso una persona que piensa o que está solamente centrada en sí misma, puede que esa persona se encuentre muy desanimada por verse a sí misma, o puede también que esté muy llena de ego en el otro extremo. Pero eso es lo que ocurre cuando una persona está únicamente centrada en sí misma. Y eso nos estorba para poder recibir la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque hemos recibido la salvación, pero si yo estoy centrado en mí mismo, me va a ser muy difícil recibir la guía del Señor. Entonces, aún siendo salvo, voy a llevar una vida humana, una vida llena de altibajos, una vida llena de emocionalismos, una vida llena de solamente mis razonamientos y hundida en mis pensamientos. Por eso, por un lado, ya el Señor nos ha hecho instrumentos de justicia. No podemos decir, es que soy débil, la carne es débil. No podemos decir de esa manera, porque el Señor ya en la cruz resolvió ese primer problema o estorbo que había en nuestra vida. En segundo lugar, Él también ya nos dio la medida para que nosotros podamos ser liberados de nosotros mismos con la negación. Por eso el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos y también a identificar nuestros pensamientos, de dónde vienen estas ideas, estos pensamientos. No todos los pensamientos que nosotros recibimos por el hecho de ser buenos son nuestros, pero en la medida en la que nosotros empezamos a entender y a identificar este pensamiento de dónde viene, podemos empezar a darnos cuenta, ese pensamiento es de mi propio ser, ese pensamiento es del Señor, o ese pensamiento es del propio Satanás. Podemos empezar a identificar. En un principio ni siquiera podemos identificar eso. Parece que todos son iguales, pero por muchas veces seguirlos, después vemos el resultado de ello. Pero poco a poco nosotros empezamos a escuchar la palabra, a madurar también en nuestro ser y empezamos a identificar. Entonces, cuando eso empieza a desarrollarse en nuestras vidas, este pensamiento de dónde viene, esta idea de dónde procede, este sentimiento igual incluso de dónde es, cuando empezamos a desarrollar eso en nuestra vida, nos damos cuenta cuántas veces hemos sido engañados, cuántas veces hemos seguido algo que nos iba o que estaba en contra de la voluntad del Señor. Normalmente nosotros somos las personas que queremos que nos den la razón o queremos escuchar algo que se ajuste a lo que nosotros queremos oír. ¿Cuántos ejemplos hay en la Biblia respecto a ese tipo de carácter? Nosotros somos así, o también queremos que la misma Biblia se ajuste a lo que yo quiero. Y por eso es que muchas partes de la Biblia llegamos a verlas conforme a lo que yo quiero también entender. Y sin darnos cuenta también estamos engañados pensando que estamos siguiendo la palabra de Dios, pero en realidad es lo que yo espero y lo que yo quiero entender. Pero debemos saber que cuando el Señor trabaja, no tiene nada que ver con los sentidos, no tiene nada que ver con las circunstancias, con las situaciones. Y siempre usted cree que lo que Dios reveló en la Biblia, lo que Dios nos mostró en esos 66 libros de la Biblia, ¿usted cree que sea hoy en día la misma voluntad que Él mostró y manifestó en los 66 libros de la Biblia? ¿Usted cree que hoy en día haya sido algo cambiado o Dios de otra manera nos esté guiando hoy en día a nosotros? Por eso, si nosotros queremos confirmar la voluntad del Señor en nuestras vidas,
todo siempre va a ir de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Todo va a ir de acuerdo a la enseñanza que aquí en la Biblia el Señor ya nos ha mostrado. Esa revelación que aquí Él manifestó en la Biblia, hoy en día no va a cambiarse, ni el Señor va a dar una nueva dirección o algo distinto a lo que Él ya aquí en su palabra manifestó. De manera que si aquella enseñanza o aquella revelación que yo he recibido va contraria a lo que dice la Biblia, entonces podemos decir, eso no es la palabra, eso no es la guía del Señor. Eso que yo estoy siguiendo o que yo supongo que es de Dios, definitivamente no es la palabra de Dios. Y también es por eso que de la misma manera, cuando en la iglesia, por medio de los hermanos, por medio de la guía, también allí el Señor nos hace confirmar su voluntad. Por ejemplo, en la Biblia nos dice que cuando Pablo quería ir a Jerusalén, los hermanos le decían, no vayas. Y después un profeta descendió a donde Pablo estaba y también ese profeta le dice a Pablo, el Espíritu Santo dice, vas a ser apresado, vas a ser amarrado allá en Jerusalén. Pero Pablo decía, no importa, si me es necesario morir, no temo ir a Jerusalén. Aún Pablo tuvo ese tipo de experiencias y de obstinaciones. En nombre de Dios, aún en nombre de Dios, él fue en contra de la revelación del Señor. Parece, ¿no? Aún si me es necesario morir, voy a ir a Jerusalén. Pero en realidad, los profetas y la iglesia le estaban diciendo, no vayas. Y fue un gran problema lo que pasó, porque el hecho de ir a Jerusalén, ¿en qué terminó? Lo iban a matar. Pero ese no era el plan de Dios. Afortunadamente, Dios lo salvó de una manera milagrosa. Y después es cuando Pablo llega a entender, Dios me ha auxiliado y Dios me quería salvar para que yo fuera testigo de Cristo, no para rescatar a Jerusalén de su corrupción. Eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Pero así es como Dios, desde que nosotros recibimos la salvación, quiere y empieza a manifestarnos su voluntad. Hemos nosotros estado pues atados, o hemos estado nosotros inspirados por nuestros sentidos, por lo que vemos. En base a ello, nosotros hemos formado nuestras ideas, hemos formado nuestra personalidad. Pero la obra que el Señor hace en nosotros no tiene nada que ver con eso, sino que ahora Él, a través de su revelación, se nos da a conocer y nos muestra qué es su plan y su voluntad para con cada uno de nosotros. Por eso no tenemos que asociar esa guía que Él nos da con el sentimiento, porque el sentimiento pertenece a lo humano. Tampoco el Señor nos quiere hacer robots, pero no tenemos que confundir nuestra emoción, nuestro razonamiento, con la manera en la que el Señor nos conduce. Porque el Señor siempre va a conducirnos por medio de su revelación. No es que yo me siento con un calor y algo emocionado. Dios me llamó, ahora sí sentí a Dios. No.
Dios no va a trabajar así. Cometemos muchas veces ese error, tratar de sentir, y entonces, por buscar también un sentimiento, por eso nosotros, ¿cuántas pérdidas de tiempo hemos tenido en la manera en la que el Señor ha querido llamarnos o dirigir a nosotros? Pero debemos saber, no va a actuar el Señor así. Si vemos aquí el mismo libro de Hechos, dice, vamos a ver, en el libro de Gálatas, fijémonos en el libro de Gálatas, capítulo 1. Veamos, por favor, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, dice así. Dice, en el verso 11, veamos lo que dice. Fijémonos lo que dice aquí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vean lo que dice. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Dice, porque, vamos a un poquito más adelante, a saltarnos, y dice aquí, el verso 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice, ¿verdad? No significa entonces que nosotros no necesitemos a alguien para que nos enseñe, ¿sí? Pero aunque haya un maestro, aunque haya alguien que me enseñe, Dios ha mandado a alguien que me enseñe, pero esa revelación es algo que personalmente Dios nos da a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se experimentó de manera que cada uno ha recibido esa gracia de entender el Evangelio por Dios. No es por aquella persona que me compartió. Dios permitió a ese instrumento para que yo escuchara el Evangelio, pero esa gracia para poder entenderlo fue absolutamente por Dios, que me abrió el entendimiento para recibir el Evangelio. Por eso dice aquí Pablo, cuando Él me dio esta revelación, así Dios desde el fondo nos ilumina. Es así. Esta es la verdad. ¿En qué momento usted fue iluminado? En ese momento usted pudo testificar. Dios en ese instante, en ese primer momento, es como se encontró conmigo, o me encontró, me dio la salvación. De esa misma manera, Él continúa trabajando en nosotros. Y todo lo que Él nos muestra, todo su propósito que Él nos muestra, siempre lo confirma en su palabra. A lo mejor nosotros no llegamos a entender bien ese propósito, pero a través de el mensaje, nuevamente el Señor nos hace darnos cuenta, esto es lo que Él desea. Una vez una persona estaba en el ejército, él fue a la guerra. Él era un cristiano salvo. Y mientras él estaba peleando, hubo una gran incomodidad en su corazón, porque él decía, ¿por qué yo estoy aquí matando personas en lugar de estar salvando almas? Y él empezó a orar por esa situación que él tenía ahí, ¿no? Él empezó a orar, Dios, me siento realmente incómodo. Mientras aquí estamos en guerra, matando almas, matando personas, yo debería estar salvando las almas, dijo.
Él puso en oración esa incomodidad que él tenía en él. Y entonces dice que mientras él estaba haciendo unos ejercicios, ensayos militares, pisó una mina, salió volando y cayó en una trinchera. Pero mientras ahí estaba, empezó a reírse a carcajadas. Así empezó a reír. Y sus amigos dijeron, se volvió loco, ¿no? O sea, el trancazo le dio no, lo dejó mal. Pero perdió el pie. Pero sus amigos así lo vieron, ya, pobrecito, qué cosa, ¿no? Y ya cuando lo ven y él riéndose a carcajadas. ¿Por qué estaba así él riéndose a carcajadas? Porque él había recibido la respuesta del Señor. Esa era una confirmación de su oración. Dios así empezó a trabajar. Le puso en un principio ese sentir en el corazón de él, que no tiene nada que ver con las circunstancias. No tiene nada que ver con la carne, con la sangre, con humanos, con personas, con familia, con nada. Así Dios va a actuar en nosotros. Muchas veces nosotros no somos sensibles a ese voz, a ese llamado del Señor que nos da. Y vamos primero anteponiendo nuestro sentido. Si encaja con la palabra, lo sigo. Si encaja con mi emoción, lo sigo. Si encaja con mi razonamiento, lo sigo. Ese hermano dijo, Dios contestó. Él, a raíz de eso, de que perdió su pie, ya no pudo seguir ahí más en el ejército, ¿no? Por eso, él entendió, Dios, efectivamente, este es su propósito para mí. Yo no quise ser pastor. Cuando yo recibí la salvación, simplemente me dio tanta inspiración las vidas de los pastores, escuchando sus testimonios. Simplemente sus testimonios me llenaban, ¿no? Y yo en el fondo de mi corazón decía, yo quisiera experimentar lo que ellos dicen. Yo quisiera vivir la vida que ellos llevan. Simplemente ese corazón empezó a subir dentro de mí. Ellos hablan de esta vida, estas experiencias que tienen. Yo quisiera también un día tener. Yo quisiera un día que eso experimentar. Un corazón empezó a subir en mi ser. Hasta que ahora, ¿verdad? Se ve, o yo lo veo, que se ha cumplido. Así debemos ser sensibles a ese llamado del Señor. Pero Él en principio todo lo va a confirmar, ya sea por su palabra o por su iglesia. No va de otra manera a hacerlo. No va a dar algo nuevo que en contra o algo diferente a lo que aquí está en la Biblia. No va a ser así. Siempre por medio de su palabra o por medio de su iglesia. Si yo no lo sé bien claro, en un mensaje, en una predicación o a través de una comunión, Él va a confirmar con exactitud ese sentir que yo tengo, que no lo veo claro, pero después me dirá. Le dije a un joven, me decía, ya no estoy estudiando. Y le dije, yo no creo que sea bueno que no estudies, ¿no? Yo creo que es de Dios que tú estudies. Termina, retoma otra vez tu escuela. Yo creo que es de Dios. Supongamos él siente, ya no voy a estudiar. Él siente así. Pero tengo yo un sentir distinto. Él puede decir, ya, creo que es de Dios no estudiar. Pero yo le digo, para el Evangelio tienes que estudiar. Para ti mismo es importante que estudies. Por tu espíritu necesitas hacerlo.
yo estoy seguro que eso también es de Dios. Un diferente corazón hay, ¿no? Un sentir distinto. Cuando aprendemos a identificar, entonces, aunque en un principio puede que sea confuso, ¿verdad? Pero poco a poco empezamos a entender, esto seguramente, esto es lo que Dios desea. Esto es seguramente lo que Dios quiere. Ahora nosotros fuimos allá a la Ciudad de México el día jueves y un grupo de hermanos fuimos, pero principalmente el interés de ir allí no fue para que se hiciera alguna labor, ¿no? Las hermanas fueron a preparar la comida, pero el propósito principal era que nosotros pudiéramos contagiarnos de ese corazón que ahora la iglesia está teniendo. Ahora el espíritu, ahora el enfoque que ahora la iglesia está teniendo es edificar, ¿verdad? El que ahora se levante en breve la iglesia central. Ese es el proyecto que ahora nos está concentrando todos nuestros corazones de todos. Entonces yo decía, mejor si nosotros hubiéramos mandado lo que se gastó para que allá se hubiera preparado. Esa es mi idea. Porque nosotros gastamos cerca de más como 16,000 pesos, 17,000 pesos, ¿no? Tan solo de ir para allá. Mejor si lo hubiéramos dado. Y mejor hasta un buffet se puede invitar. Pero eso es mi pensamiento humano. El propósito era que nosotros pudiéramos también estar en ese sentir, en ese mismo espíritu. Es muy diferente solo escuchar a poder de manera presencial ver ese ambiente, ¿no? En el que ahora se está allá. Por eso, es muy claro. Parece que es algo confuso. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? No es nada difícil. Al venir aquí al culto, igual. Usted debe sentir, usted debe saber cómo se prepara su corazón para escuchar, para recibir la palabra. Si usted viniera desde antes, ¿no? Hoy, ¿qué cosa, o en la semana, qué cosa Dios hizo en mi vida? Usted pensar así en la semana y luego al llegar aquí al culto, usted ya tiene un testimonio preparado de su vida. La manera en la que usted escucha la palabra va a ser muy distinta. Porque normalmente al venir aquí uno llega bien lleno de ideas y de pensamientos. Y yo incluso puedo ver que algunos al venir no están aquí. Está en el teléfono, está en otro asunto. Se nota, ¿verdad? Está completamente desconectado. Entonces vino físicamente, pero él no puede, realmente no está aprovechando el tiempo de estar en este lugar. Aunque sabemos, ¿verdad? El propósito cuál es. Si nosotros estamos bien claros, bien entendidos de eso, podemos llevar una vida espiritual bien clara, sabiendo, esta es la voluntad del Señor. Usted va a poder caminar con fuerza hacia esa dirección. Por eso, poco a poco nosotros vamos desarrollándonos en esa sensibilidad para distinguir la guía del Señor, la voluntad del Señor en nuestras vidas. Si usted recibió la salvación, entonces seguramente el Señor va a revelar
su propósito. No solamente el Evangelio le ha permitido, sino que también en su vida le va a revelar, porque Él está vivo. Antes ni siquiera yo sabía, ni tenía como, ¿para qué vivo? ¿Para qué como? ¿Para qué he visto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? Antes ni siquiera teníamos un objetivo de hacer todo eso. Pero poco a poco se empieza a revelar con claridad. Entonces ya no hay problema. Cuando alguien viene a consultar algún asunto que va a emprender, ya hay una dirección clara para el Evangelio, hermano. Para estudiar, debes estudiar, sí, para el Evangelio. Debes trabajar para el Evangelio. Debes mejorar tu casa. Debes vestirte bien. Ya hay una clara guía para el Evangelio. Hazlo. Por eso, no es confuso la dirección. No es confuso. Pero, si nosotros a partir de nuestro sentimiento queremos recibir la guía del Señor, o ignorando su voz, que aquí me dan la palabra, o a través del cuerpo, eso sí sería un gran problema en nuestras vidas. Entonces ese hermano va a llevar una vida carnal, una vida llena de altibajos por sus emociones, por sus sentimientos, por su situación. Y aparte, debilitada. O sea, porque en su corazón va a sentir lleno de incomodidad. Porque el Señor no le va a dejar en paz. Porque está él desviado de la voluntad del Señor. ¿Cómo el Señor va a dejar en paz a esa persona así? Entonces, además de lleno de altibajos, en su corazón lleno de incomodidad. Hasta que, nuevamente, ese hermano vuelva su corazón al Señor. Entonces, nuevamente el Señor va a renovar ese espíritu en él. Nunca el Señor ha cerrado su corazón hacia nosotros. Siempre ha tenido bien claro su propósito y su intención hacia nosotros. Y también a cada uno Él ya también nos ha designado y Él ha considerado como sus instrumentos útiles para Él. Porque cada uno de nosotros somos esa parte del edificio del Señor. Con ese fin Él nos ha llamado para edificar su cuerpo. Entonces, si vemos, vamos a ver aquí en el libro de el libro de Hechos mismo, Hechos capítulo 26. Vamos a ver Hechos 26. ¿Tienen calor? ¿No? Hechos 26. Vamos a leer en el verso 16. Sí. 26, 16, ¿de acuerdo? 26, 16 del libro de Hechos dice. 26, 16. Dice el verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Así, hermanos, a ver. Esto fue a Pablo, pero no a nosotros. ¿Para qué me aparecí a ti? O sea, ¿para qué te di la salvación? ¿Para qué me revelé a ti? ¿Para qué? Para que seas buena persona, para que te esfuerces, para que trates. ¿Qué dice? ¿Para qué se apareció a ti? Para ponerte por ministro y testigo. ¿Qué es testigo? ¿Qué es ministro? Que lleva a cabo su obra, Ese es ministro. ¿Qué es testigo? Solamente quien ve, ¿verdad?
quien presencia, ¿verdad? Ah, esto pasó. Un periodista, ¿verdad? Ah, eso sucedió, yo vi que pasó el carro y de repente chocó y la moto salió. Ese es el testigo, ¿no? Y después de las cosas que has visto y de aquellas en que te enseñaré. O sea, hasta aquí todavía no, él ha visto bien la magnitud de lo que es él. O sea, él ha visto solo una pequeñita parte de lo que es Cristo, ¿no? Pero de lo que realmente es, él no lo ha visto así en su magnitud. Solo una mínima parte ha visto. ¿Qué es? Ah, él limpió mi pecado. Él murió en la cruz por mis pecados, soy salvo, soy limpio. Él ha visto solo eso. Pero lo que representa en su totalidad, no. Pablo ahora ya está a punto de morir aquí. El libro de Hechos relata esa vida que Pablo llevó hasta sus últimos días, más o menos en el año 70 después de Cristo. En el año 66 por ahí se considera que escribió su último libro. En el año 64 al 66 después de Cristo fue su primera vez que fue aprisionado en Roma. Pero después salió libre un tiempo. Y después otra vez volvió a ser prisionero y de ahí fue ejecutado. En el año 66 escribió, se supone que el libro de Hebreos, su último libro. Y después, él murió a los pocos años. Pero si vemos cómo fue esto que aquí nos dice, cómo se cumplió esto en él, ¿no? Fue testigo y luego también en las cosas que has visto y que me apareceré a ti. De lo que yo he en un principio conocido a lo que ahora sé o a lo que ahora he entendido, muchas cosas he aprendido. Y a veces yo digo, este es el corazón de la iglesia. Yo no he tenido, o al recordar el tiempo pasado, yo no conocí el corazón de la iglesia. Yo no caminé con el corazón de la iglesia. Y seguramente habrá cosas que en un futuro, ¿a poco yo sí viví así? Yo viví de esta manera, este tiempo, sin el corazón de la iglesia, sin conocer este sentir de la iglesia. Seguramente eso yo voy a decir en años futuros, ¿no? Pero sin duda, cada situación que nos ocurre, todo nos lleva a que se revele Él o en aquellas cosas en que me apareceré a ti. Y eso pasó con Pablo. Cada experiencia que él vivió fueron haciendo que esta revelación de Cristo creciera. Al grado, resultado de que no hubo nada de mezcla. Al final, él así concluye. No hay nada de mezcla con Cristo y lo demás. Así él llegó a comprender, ¿no? Nada Dios quiere que se mezcle con Cristo. Vamos a ver Hebreos. Dice así, Hebreos. Vamos a ver, por favor. Hebreos, capítulo 13. 13. Vamos a leer juntos. 13. ¿Sí? 13. Vamos a leer todos juntos. 13. Leamos. A las 3. 13.
1, 2, 3. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ya en el último capítulo del libro de Hebreos, el último libro que él escribió antes de morir, su conclusión: salgamos de todo lo humano, salgamos de todo lo religioso, salgamos de todo lo emocional, salgamos, porque él no está ahí. Él no está en lo humano, él no se encuentra en lo natural, él no se encuentra en el sentimiento, él está fuera. Claramente al último, al final, él llegó a tener esta visión, este entendimiento de lo que es la vida de creencia. Que Cristo se manifieste, se revele y también no tiene nada de mezcla con lo propio. Él llegó a comprender esto. Ahora nosotros hay muchas mezclas que tenemos. Muchas cosas que en nuestro corazón están revueltas con Cristo. Aunque está ahí, ¿verdad? Pero también está todo de manera que a veces nosotros caminamos en el camino espiritual. A veces mi vida, mi sentir, mi sentimiento o con mi razonamiento caminamos una u otra forma. Pero todo es una enseñanza y una lección. Vamos entonces a ver a través de esta historia de Pablo cómo fue ese desarrollo que vivió y cómo Dios le llevó a tener este corazón. De esa manera, a decir de esa manera: salgamos pues del campamento, salgamos de todo lo humano, vamos a él llevando su vituperio. ¿Cómo él llegó a decir de esta manera vituperio? O sea, persecución, ¿cómo se mande? Sí, exactamente, calumnias, ¿no? Salgamos aún llevando todos estos ofensas, ¿no? Vamos a él. ¿Por qué él llegó a decir así de esa manera? Antes del capítulo 15, Pablo recibió la salvación. Pablo empezó a llevar su ministerio, como vimos, ¿verdad? Él recibió esta revelación del Señor. También el Señor mismo le enseñó a él que él fue el ministro para predicar el evangelio a los gentiles. Pero él empezó su ministerio después de que la iglesia de Antioquía se empezó a edificar, a levantar de una manera muy, muy hermosa, por la guía del Espíritu Santo. Entonces, por primera vez, la iglesia de Antioquía manda a los 2 misioneros, a Pablo y a Bernabé, al primer viaje misionero. Así, ellos, bien fortalecidas, la iglesia bien edificada en la fe, en el evangelio, fueron enviados. Eso nos habla el capítulo 13 de Hechos. Y su primer viaje, cómo la experiencia que Dios le dio, ¿verdad? Cómo las personas empezaron a recibir salvación. Chipre, después así Salamina y otros lugares empezó a ir. Muchas personas recibieron salvación. Iconio. Pero después, en el capítulo 15 del libro de Hechos, Pablo va a Jerusalén porque una situación ocurre en las iglesias de Antioquía, ¿no? La iglesia de Antioquía. En esas iglesias que estaban bien establecidas en la fe, empezó a haber una situación. Varios hermanos llegaron de Jerusalén para hablar que no solamente la salvación se recibe por fe, sino también por medio de la ley y la circuncisión. Antes de que ocurriera eso, Hechos 15, Pablo había escrito Gálatas y Romanos. ¿Sí? Antes de eso, había escrito Gálatas y Romanos. Pero la manera de ver las cosas no es tan fuerte, tan estricto.
porque hasta ese momento Pablo no había tenido problemas por este tipo de confusiones que empezó a haber, ¿no? Entonces, en el capítulo 15 se suscita esa situación. Los hermanos o falsos hermanos empezaron a hablar. Tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley para ser salvos. Eso ocasionó en Pablo una gran incomodidad y motivo para profundizar en algo que anteriormente él no había tomado tan serio. Como por ejemplo, cuando leemos en el libro en el libro de Gálatas, supongamos, ¿no? Vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo, dice en el libro de, miren, vamos a ver en Gálatas capítulo 6:15, vea usted cómo habla, ¿no? 6:15, Gálatas capítulo 6, verso 15. Dice, 6:15, dice así, fíjense, aquí todavía no había ocurrido ese problema por los falsos hermanos de la iglesia de Jerusalén. Por eso, cuando Pablo habla el tema de la circuncisión, dice así, el verso 15, 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cómo se ve? O sea, ¿qué sugiere esta palabra? Si te circuncidas, está bien. Si no te circuncidas, o sea, si te circuncidas, no tiene pues ningún significado. Y si no lo haces, pues, o sea, así debería ser. Pero no se ve tajante. Se ve simplemente como en Cristo, si te circuncidas no es problema, o si no, pues tampoco. Gálatas y Romanos fueron escritos antes de que se suscitara este problema en Hechos capítulo 15. Entonces viene el problema. Esos hermanos empiezan a decir, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley. Eso a Pablo le hace tener enfrentar, confrontar, investigar, profundizar. Y desde ahí en adelante, una serie de situaciones relacionadas a esto mismo, a Pablo le empezaron a causar tantas circunstancias. Y sobre todo cuando él vio la iglesia de Jerusalén, cuando él llegó a pensar, bueno, ¿por qué este problema? Le llevó hasta Jerusalén. Desde ahí está el problema. Entonces, Pedro, Juan, ¿qué hacen? De ahí en adelante, Pablo es por eso que tanto querer a Jerusalén, para tener comunión con ellos. ¿Por qué ellos han permitido esto? Y ahí es donde él comprueba lo permisivos, lo livianos que fueron Pedro, Juan, Jacobo. Si ustedes leen la carta de Jacobo, de Santiago, hasta el lenguaje no se siente el lenguaje de la iglesia, sino se siente a los expatriados judíos, no dice a los hermanos amados. Y su tema es ley. O sea, se nota, tenía tanta influencia del legalismo. Eso es lo que Pablo vio. ¿Qué pasa con la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué se está
dejando mezclar con esta enseñanza. Eso a Pablo le hizo meditar. Y luego, cuando una vez fue a Jerusalén nuevamente, Jacobo le dice, ya ves, hermano, muchos han sido salvos y son celosos de la ley. O sea, Jacobo con gran jactancia, porque él estaba muy arraigado a la ley, ¿no? Siendo salvo. Pero Pablo decía, ¿cómo hago ver a mis hermanos que ya la ley no tiene nada que ver con nosotros? Que la circuncisión no tiene nada que ver con nosotros. ¿Pero qué sucedió? Hasta lo hicieron caer en su juego. Y le dijo Jacobo, oye, hay unos hermanos que hicieron voto. Tú también haz voto con ellos para que no tengas problemas con los judíos legalistas. Y Pablo también hace voto. Y luego, por esa causa, casi lo quieren matar a Pablo. Y Pablo, por eso, ¿qué pasó? Yo supuestamente me quise poner en paz con ellos, haciendo sus costumbres, rituales, y casi me matan. Entonces Pablo más llega a profundizar. Y es cuando es mandado o cuando él pide ser llevado a Roma, delante del César. Y estos sucesos le hacen todavía más adentrarse, de manera que él decía, creo que me faltó escribir en la carta a Romanos, a Gálatas. Por eso escribió la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Escribió esas cartas como diciendo, ¿por qué yo no escribí esto? ¿Por qué fui muy liviano en Gálatas o a Roma? Creo que esto debe quedar bien claro. No debe haber ningún cabo suelto. Vean ustedes entonces, en el libro de Efesios, Filemón, Colosenses, Tito escribe en Roma, pero escribe así. Vamos a ver. Veamos Efesios 2:14. Efesios 2:14. Vamos a ver. Efesios 2, verso 14. ¿Cómo habla? ¿No? Pero una vez que él ya había pasado estas circunstancias, había sentido, pues, esto no está correcto. Lo que está pasando en Jerusalén, esto a lo que me han arrasado también ellos, ¿qué es la voluntad de Dios? Eso le hizo llegar a esto. Vamos a ver, Efesios 2, verso 14, 15. Vea usted cómo habla. Dice, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo fue más certero. No hay dos pueblos. Además, también los mandamientos están ya abolidos. También y para ser un solo nuevo hombre en la cruz. Antes hablaba judíos, gentiles, pero al pasar estas situaciones, al profundizar, él plasma. No son judíos, no son gentiles, es un solo pueblo. Y todos los mandamientos están abolidos allí en la cruz también. Ahora es la iglesia. Él ya tiene un lenguaje, ¿verdad?, de Cristo. La iglesia no es
nacionalidad, la iglesia del Señor. Fue contundente por esto que ha sucedido. Llegó a tener esta profundidad. Y no solo eso, ese era el asunto de los gentiles, los judíos, pero ahora él ya entendió la iglesia. Y en cuanto a la circuncisión, ¿cómo él llega a hablar? Antes solo él dijo, si se circuncida o no, no tiene sentido en Cristo, ¿no? Pero conforme él aprendió esta lección, ¿cómo llegó a decir después? Vamos a ver en Filipenses, Filipenses 3:2. Leamos cómo dice. Filipenses capítulo 3, verso 2. Dice así, 3:2. Guardaos, fíjese cómo habla, ¿no? Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cómo habló Pablo? Ya él no solo, no, si te circuncidas o no, no es problema, sino, no, definitivamente no. Cuídate de los perros. Entonces, si le preguntaran a Pablo, oye, Pablo, entonces Jacobo, bueno, él es mi hermano, pero vive como perro. Así hubiera dicho, ¿sí? O sea, si Jacobo, sí, Jacob es salvo, es hermano, sí, pero vive como perro. Guardaos de los perros. ¿Cómo ya llegó él a tener este énfasis? Esta, pues, seguridad, ¿no? Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Definitivamente la circuncisión no es de Dios. Antes fue muy liviano, ahora así él hasta se atreve a hablar. Los que se circuncidan son como unos perros. Así llegó a decir. Mutiladores del cuerpo. Ya en Cristo se ha cumplido la verdadera circuncisión. ¿Cómo cambió el corazón de Pablo? Antes, hermanos, en un principio, usted pudo sentir, la iglesia no es tan importante. Pero en su vida vino el fracaso, vino el divorcio, vino la enfermedad. Y usted entonces, allí con más profundidad, llegó a entender, por esto la iglesia es importante. Por esto la guía es importante. Así se nos va revelando el Señor a nosotros. Ahora Pablo ya no es tan ligero, sino definitivamente esto no es no. Y aquellos que lo profesan o que lo predican son esto. Son como animales. No le sigan, no hagan caso. Pablo, ¿por qué eres grosero? No es grosero. Así es. No es voluntad de Dios. ¿Por qué no le dije eso a Gálatas? Si hubiera sido más contundente, no hubiera pasado esto ahora, ¿no? ¿Por qué no le dije a Romanos? ¿Por qué hice así? No, lo plasmo. Y después, en el verso 8 mismo, fíjense cómo habla. Vamos a leer todos juntos de capítulo 3 de Filipenses 8. Miren lo que dice. Y ciertamente, vamos a leer juntos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ven? Basura viene siendo comida para perros. Fíjense, dice, guárdate de los perros y también de la comida para perros. ¿Qué es eso? ¿Qué es la comida para perros?
La circuncisión, los mandamientos, la justicia humana, todo eso es basura, para comida para perros. Guárdate de ello. Pablo llegó a tener esta firmeza en su corazón y claridad por todo lo que él vivió. Así cada uno de nosotros. Una lección se queda en nuestro corazón. En un principio tomamos muy ligeramente, de una manera muy superficial. Pero cuando viene esa circunstancia en su vida, es cuando usted empieza, ahora sí, se revela, y agarra forma y siente, ¿por qué he vivido tan liviano? ¿Por qué he vivido tan simple? ¿Por qué he vivido tan descuidado? Tal vez yo me recupere, pero ya el daño en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, en los que están a mi alrededor. Tal vez yo ya me compuse, pero ¿cuánto alrededor está dañando? ¿Por qué no dije esto antes? ¿Por qué no entendí esto antes? Eso es comida de perros, no lo comas. Ni aceptes a los perros, guárdate de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Ya estaba casi a punto de partir Pablo. Hasta aquí él aprendió, esa lección, ¿verdad? Fuertemente en su vida. Llegó a quedar bien plasmada en sus escritos. Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, Tito. Y antes de partir, por eso, mientras estuvo en la prisión, libre de Jerusalén, libre de Roma, libre de la religión, libre de la persecución de los judíos, Pablo tuvo el tiempo suficiente para poner en orden sus pensamientos y profundizar de esta manera. El libro de Efesios es maravilloso. No hay libro tan profundo que nos revele lo que es la iglesia. Filipenses, ¿qué nos habla? Deja tu justicia, solo Cristo es nuestra justicia nada más, ¿no? Colosenses, Tito. Y finalmente, Pablo termina, se entiende, ¿verdad? Aunque no es así con una confirmación, pero por el estilo del escrito. El libro de Hebreos se atribuye a Pablo. ¿Y qué dice Hebreos? ¿Qué habla? Más contundente. Para los judíos, Dios es lo máximo. Pero Pablo, ¿qué dice? Pues mira, te presento a Cristo, Dios hombre. No solo Dios, también hombre. Mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Elías. ¿Tú te elogias de las ofrendas? Cristo es la ofrenda perfecta. ¿Tú estás tan orgulloso de los sacerdotes? Cristo es el sumo sacerdote. Así termina su enseñanza de una manera tan profunda. Mientras vamos caminando, hermanos, cada vez más Cristo se hace profundo en nosotros. Tengo mi familia, pero cada vez es más profundo la importancia de Cristo. Y cada momento también a mi mente ese pasaje que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora que fuimos allá a la Ciudad de México, ocurrió un accidente, ¿no? Porque se echó a perder el pollo. Pero
¿Por qué pasó? Ah, sí, nos confiamos. Nos confiamos, ¿no? Ayer bajé y vi que no estaba puesto el candado de la iglesia, ¿no? De la puerta, de allá afuera. Ah, me está enseñando el Señor. No te confíes. Ah, he vivido muy confiado. No pasa nada. He vivido así muy descuidado. Bueno, entonces con muchas pérdidas vas a aprender. ¿Está cerrado? Sí. Ah, bueno. Bajo. No, no está. La luz prendida. Ah, sí he vivido. Muy descuidado. No pasa nada. Por eso. Bueno, pues entonces, poco a poco, el Señor va a ir enseñando. De manera que no solo Cristo quede borroso, sino bien profundo. Así. Esta es la voluntad de Dios. Filoso. Bien claro. Entonces, si así el Señor con Pablo hizo, con su iglesia está haciendo, igualmente con nosotros Él está trabajando su propósito. Como dice, ¿verdad? Testigos y también de las cosas que me apareceré, de las que me aparecí y me apareceré a ti. ¿Cuánto nos falta por entender o por descubrir de Cristo en nuestras vidas? Pasando un tiempo usted verá, viví con este corazón y viví, Señor, ¿cómo ha sido Dios? Si en ese entonces hubiera entendido, porque no tuve fuerza, porque no, con valor, ¿verdad? Porque fui tan liviano. Espero, ¿verdad, hermano? Nosotros podamos en nuestra vida, en nuestro caminar, entender que la dirección o sea, el Señor así nos está dirigiendo. Vamos a volver al vamos a ver el libro de Hechos, vamos a ver Hechos capítulo 26, ¿sí? Allí vamos a ver Hechos 26. Sí, Hechos 26, verso 13. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Hermanos, muchas cosas falta que Él se aparezca a nosotros. ¿Sí? Muchas cosas que en nuestras vidas con tanta claridad tendremos, ¿verdad? Así es. No es que sea intolerante, sino que va usted a darse cuenta, no, definitivamente la voluntad de Dios es así. Usted antes fue muy suave, pero va a descubrir, no, ese no es el corazón de Cristo, ¿verdad? Por eso, todo lo que en nuestra vida sucede, una lección, una enseñanza que el Señor nos da para darnos a conocer de manera más profunda a Cristo Jesús. Usted mientras predica, mientras vive su vida de fe, cada situación usted puede aprovechar para poder profundizar
en el corazón de Cristo Jesús. Ahora yo estoy estudiando también y siento cuánto me hace falta. Y de verdad, hay mucho, de veras, mucho en esta carrera que estoy estudiando. ¿Cuánta ayuda me será, verdad? ¿Cuánta ayuda para poder anunciar el Evangelio? ¿No? Por eso, hermanos, cada cosa que nosotros vivamos, usted sepa esto, ¿no? Para que sea testigo, ministro de las cosas que has visto, en las que me apareceré a ti. Que Cristo se ha revelado en cada uno de nosotros profundamente. Entonces, con tanta seguridad, ¿verdad? Usted, solo hablando lo que el Señor le mostró, no hablando lo que usted sabe, sino lo que el Señor le mostró. Entonces, va a ser un testimonio. Su vida será un mismo testimonio. No será simplemente teoría, sino testimonio. Por eso, caminemos así. No sienta ni piense que es algo difícil. No es difícil la vida de creencia. Solo que seamos testigos de lo que hemos visto. Nada más. ¿Sí? Mucho falta por ver. Amén. Cada uno ponga su mirada en eso. ¿Cuánto el Señor va a enseñar? Mucho va a enseñar a usted de Cristo. De manera que al final no va a quedar nada humano. Solo que va a quedar Cristo Jesús. Nada más Cristo Jesús. Vamos a terminar.